El rechazo puede provocar cosas extrañas en la gente. La forma en que la necesidad de atención lleva a las personas a cometer actos horribles solo por figurar en el mapa es sorprendente. Hay quienes fingen tener una vida que no pueden pagar, que estudiaron en una prestigiosa escuela o que cometieron más de 30 asesinatos, los cuales tuvieron la sentencia de muerte. ¿Conoces la historia de Gerald Stano, el confesor serial? Yo te la cuento. Desde su nacimiento en 1951, Paul Seininger tuvo una vida muy complicada y difícil. Sus padres no eran precisamente un ejemplo o personas que pudieran cuidar de él. Habían tenido 4 hijos anteriormente, todos dados en adopción, ya que no podían hacerse cargo de ellos. Con Paul no sería diferente. Paul vivió 6 meses con sus padres, en los que realmente nadie vio por él. La pequeña estancia con sus padres fue totalmente horrible, lo cual le dejaría secuelas de por vida. Cuando finalmente lo dieron en adopción, estaba desnutrido, no toleraba usar ropa porque nunca se la habían puesto, ni siquiera podía usar pañales, no había tenido los cuidados mínimos que un bebé requiere. Parecía que sus padres simplemente lo habían dejado en una esquina de la casa y esperaban que él hiciera lo mejor por sí mismo. No se sabe mucho de quiénes eran sus padres o qué pasó con ellos, pero lo que le hicieron a Paul seguramente se lo habían hecho a sus otros 4 hermanos. Los doctores del orfanato que lo recogieron se dieron cuenta que Paul había vivido en condiciones extremas. Ni siquiera lo podían catalogar como una persona, ya que su comportamiento era bastante animal, e incluso llegó a comer sus propios desechos para sobrevivir. Esto también le provocó una severa desnutrición. Norma Stano era una enfermera que en cuanto lo vio supo que necesitaba hacer algo por ese pequeño niño, y tras luchar por varios meses para completar los trámites de adopción, ya que los doctores decían que Paul no era precisamente adoptable por sus condiciones de vida y su comportamiento, sabían que la persona que fuera a adoptarlo trabajaría mucho con él y necesitaría darle muchos cuidados. Finalmente, Norma Stano y su esposo Eugene lograron adoptar a Paul y legalmente cambiaron su nombre por Gerald Eugene Stano. Ellos eran un matrimonio bastante sólido, quienes no habían podido tener hijos, y decidieron hacerse cargo de Paul porque ellos tenían los recursos y las atenciones para él. Gerald necesitaba demasiado de ambos. Afortunadamente, sus nuevos padres podrían proporcionárselo. Le dieron todos los cuidados posibles. A veces mojaba la cama, debido a todos estos abusos. No sabía hacer vínculos con nadie y le costaba mucho trabajo hacer amigos o interactuar con los demás, por lo que sufría acoso escolar. Nunca fue aceptado por sus compañeros, especialmente por las mujeres, pero sus padres eran amorosos y cuidaban de él. En cada uno de sus obstáculos siempre estuvieron ahí para apoyarlo. Al entrar a la adolescencia, tuvo algunos problemas de conducta que escalaron en llamadas de atención con las autoridades. El primer incidente lo tuvo cuando accionó una alarma de incendios sin que ocurriera uno en la escuela, lo cual es ilegal. El segundo fue por arrojar piedras bastante grandes desde un puente en una autopista, lo cual lo llevó a tener una llamada de atención por parte de la policía, que podría haber escalado en ser arrestado. Sus padres, al notar que el comportamiento de Gerald no mejoraba, decidieron incorporarlo en una escuela militarizada, ya que la tercera llamada de atención se haría acreedor de pasar algún tiempo en una correccional. Y era algo que ellos no podían permitir. No volverían a meter a su hijo a todos los abusos que podría sufrir allí dentro. Decidieron que tal vez una escuela militarizada le ayudaría a entender las cosas,
Con el orden, con las reglas y todo el tipo de actividades que se realizaban ahí, tal vez él podría encaminarse hacia algo mejor. Gerald no soportó la presión de estar encerrado y las duras reglas, por lo que desertó a los pocos meses. Regresó a su antigua escuela, donde comenzó a robar a sus compañeros de clase. Sus padres, en otro intento por mejorar, se mudaron a Pensilvania, pensando que tal vez el cambio de residencia podría disminuir las actitudes problemáticas de su hijo. Pero esto no sucedió. Gerald siguió robando a sus compañeros de escuela y faltando a clases. A veces simplemente desaparecía por semanas, lo que hacía que no pudiera tener un alto rendimiento. Siempre fue un alumno con muy bajas calificaciones. Sin embargo, la música se le daba muy bien y era algo que realmente disfrutaba hacer. En una ocasión robó el dinero de la billetera de su padre y fue descubierto. Su padre lo confrontó. Gerald se excusó diciendo que necesitaba ese dinero para pagarle a sus compañeros en una competencia de atletismo. Su plan era sobornarlos para que lo dejaran ganar en la competencia y todo el mundo se diera cuenta que no era tan inútil como todos pensaban. Con esto pretendía ser popular y poder ser aceptado en algún grupo, pero evidentemente no sucedió. Con muchas faltas, Gerald logra terminar la preparatoria a los 21 años. Le costó demasiado trabajo poder hacerlo. Dejó la casa de sus padres para vivir en un motel y se inscribió en una escuela de informática, donde las cosas realmente mejoraron. Asistía a clases, pasaba las materias con buenas calificaciones y al graduarse logró entrar a un hospital local. Pero la estabilidad no duró mucho, puesto que Gerald comenzó a robar dinero de los cheques de los empleados, y al ser descubierto fue despedido. Esto se volvería algo normal, robar en sus múltiples empleos y ser despedido, por lo que regresaba a vivir a casa de sus padres mientras conseguía algo mejor. En 1970 se muda a Nueva Jersey, donde conoce a una chica con una discapacidad mental. En algún momento entablan una relación, de la que ella resulta embarazada. El padre de la chica le pide a Gerald hacerse responsable de pagar el aborto. Lo amenaza con un arma y le exige que haga algo por su hija. De lo contrario, va a terminar con su vida. Gerald acepta, pero comienza a consumir grandes cantidades de alcohol, por lo que sus padres lo convencen de irse a vivir a Florida. Ahí tal vez podría hacerse cargo de la abuela y con eso podría cambiar su vida. Tal vez un cambio de residencia le ayudaría a ver las cosas desde otra perspectiva, conocer nuevas personas, tal vez hacer amigos y permanecer durante más tiempo en un trabajo. Pero sus intermitencias con los trabajos nunca cambian. Continúa cometiendo robos. Se ausenta de los empleos por semanas o por días, llega tarde, consume alcohol y drogas, hasta que conoce a quien sería su primera esposa. Ella era estilista. Contrae matrimonio en 1975. No existe un dato preciso sobre cuál era su nombre, pero la mayoría afirman que su nombre era Teresa. Esto le da la estabilidad que necesitaba. Deja las drogas, el alcohol, y se mantiene en un trabajo junto al padre de Teresa en una gasolinera. Todo va bien por varios meses, pero volver a los viejos hábitos es bastante fácil. La estabilidad le dura solo 6 meses. Regresa al consumo de sustancias, pero esta vez escala a un nivel bastante preocupante, ya que comienza a agredir a su esposa, llegando a la violencia física, por lo que ella le pide el divorcio, y Gerald regresa a vivir con sus padres. En 1980, cerca del aeropuerto de Daytona Beach, es encontrado un cuerpo en una zona abandonada. 2 estudiantes ebrios hicieron el descubrimiento. Era una chica joven. Estaba escondida entre ramas y arbustos. La ropa la tenía puesta, y debido al estado de descomposición era difícil determinar cuál era la causa de la muerte. El detective Paul Crowe
tomó el caso, debido a su formación en psicología criminal y sus aportes con el FBI. Además, había estado en Vietnam y sabía muy bien cuando veía un asesino serial. Él determina que la víctima fue apuñalada por la espalda en varias ocasiones, y logran identificarla como Mary Carol Maher, de 20 años. En marzo de ese mismo año, Tonya, quien trabajaba como acompañante, acude a la policía sangrando. Acusa a un hombre de mediana estatura, cabello negro y que conduce un auto rojo como su atacante. Tonya indica que estaba en la carretera cuando el hombre la contrató. Fueron a un hotel, pero él se negó a pagar. Cuando comenzaron a discutir, él la apuñaló en el muslo y salió corriendo. La policía comienza a hacer su trabajo de inmediato. Acuden a la zona donde encuentran el Gremlin rojo del 77. Al comparar las matrículas, descubren que pertenece a Gerald Stano, quien tenía un largo historial como ladrón y era sospechoso de agredir prostitutas, aunque nada formal. Tonya lo identifica como su atacante. Pero la investigación se vuelve más seria. Paul Crowe cree que él podría estar involucrado en el asesinato de Mary Carol. El perfil encaja. Hombre blanco de 36 a 40 años. Frecuenta prostitutas. Tiene mal temperamento y odia a las mujeres. En abril, logran retener a Gerald, pero el interrogatorio sería guiado por Paul, quien quiere saber cómo es que miente Stano. ¿Cuáles son las cosas que lo delatan? Si mira hacia un lado, si aprieta los labios, si se recarga en su silla o si permanece quieto todo el tiempo. Quiere hacerle varias preguntas. Algunas las tendrá que responder con la verdad y otras no tendrá más remedio que mentir. Con esto tal vez le ayuda a descubrir quién asesinó a Mary Carol. Tras una hora de preguntas, Gerald confiesa haber atacado a Tonya. Pero Paul aún no terminaba. Le pregunta por Mary Carol. Le dice que es una chica que está desaparecida y que si no la había visto en algún lugar, le muestra una fotografía de la ficha de desaparición. Stano mira la fotografía durante bastante tiempo. Pues un rato dice que sí, que la conoce, pero que solo la llevó a un lugar y no volvió a saber nada de ella. Paul sabe que miente, pero cambia el tema. Le dice que lo nota molesto, que si quiere hablar sobre ello. Gerard dice que es debido a que es el aniversario de su adopción, por lo que hablan durante unos minutos sobre su vida. Después, Paul le vuelve a preguntar, Mary. Stano cambia la versión. Es aquí cuando lo llevan a la escena del crimen. Y al saber que no tenía forma de salir de ello, confiesa haberla asesinado. No da tantos detalles al respecto. Solamente dice que ella lo comenzó a molestar. Que le molesta la forma en cómo las mujeres actúan todo el tiempo. Siempre parecen tan inocentes, tan calmadas hasta que comienzan a coquetear con él, o lo rechazan, o se ríen en su cara. Stano afirmaba ser italiano, que tenía una belleza incomparable, y le gustaba recoger mujeres en la carretera, para llevarlas a dar un paseo, o a veces para intercambiar servicios. Pero había actitudes que no toleraba, y una de ellas era el coqueteo y el rechazo. Si se reían en su auto, él terminaba con su vida. Terminaba muy molesto y no recordaba qué había pasado con ellas. Es declarado culpable en el juicio, pero aún no se le dictaba una sentencia. Sin embargo, fue puesto bajo custodia en la prisión estatal. Tenía un cargo de asesinato y un intento de, además de la agresión hacia Tonya. Pero estos no serían los únicos crímenes de Gerald Stano, y poco a poco las víctimas comenzarían a aparecer en varias partes de Florida. La policía tenía varios casos sin resolver, sobre todo de prostitutas asesinadas o desaparecidas.
casi todas ellas en las mismas circunstancias. Pero debido a que ninguna presentaba signos de abuso, era difícil encontrar una prueba en contra de Gerald. Lo único que tenían eran las reacciones a las fotografías donde negaba conocerlas, que no era suficiente para acusarlo. En ese mismo mes, cerca de Daytona Beach, de nuevo, un hombre llama a las autoridades tras descubrir un cráneo en su jardín. Al realizar una investigación completa, la policía encuentra más huesos humanos y ropa deshecha. Parecía que un animal había comido partes del cuerpo. Y debido a la zona fangosa y la humedad, el cuerpo estaba demasiado alterado. Lograron identificarla y se trataba de una de las prostitutas desaparecidas que Gerald negó conocer. La causa de la muerte eran varias puñaladas en su cabeza. Stano es interrogado de nuevo. Al principio niega todo, pero con el paso de las horas y las preguntas de Crowe, confiesa haberla matado. Las circunstancias eran las mismas. La recogió en la carretera y ella lo hizo enojar. Tuvo más remedio que apuñalarla. Después la dejó tirada y se fue. Paul reabre casos fríos desde 1975, pensando que Gerald pudo haber asesinado a más mujeres, pero aún no se han encontrado los cuerpos, por lo que su sentencia podría ser mayor, y al fin podrían darle algo de justicia a las víctimas. Sin embargo, los asesinatos de Gerald comenzarían en 1973. Janine Marie Legotino, de 19 años, y Anne-Eugene Arsenault, de 17, fueron halladas en marzo de 1973. Habían sido apuñaladas. Barbara Ann Bauer, de 16, fue secuestrada de un centro comercial. Su cuerpo lo encontraron en septiembre. La habían estrangulado. Kate Lee Scharf tenía 17 años. Ella es de autostop, una práctica muy común en los 80s. Fue asesinada en diciembre del 73. Su cuerpo fue encontrado en enero del 74. En noviembre de ese año, el cuerpo de una mujer fue encontrado en avanzado estado de descomposición a la orilla de un río. Había sido apuñalada y nunca se pudo identificar. Hasta la fecha permanece con el nombre de Seymour County Jane Doe. En 1975 fueron encontrados los cuerpos de Diana Lynn Valek, Susan Basil, de 12 años, Emily Branch, Susan Brisket y Linda Hamilton, quien tenía 16 años y estaba de visita en Florida. Fue encontrada cerca de un cementerio. Entre 1976 y 1979, los cuerpos de Bonnie Williams Huggins, Ramona Cheryl Neal, Joan Gill Foster, Emily Grieve, Phoebe Winston, Caitlin Mary Muldoon, Sandra Dubois, Christine Golson y Dorothy Williams se agregaron a la lista de asesinatos cometidos por Gerald. El radio de los homicidios abarcaba varias zonas de Florida y Nueva Jersey. La forma en cómo se habían hecho delataban que se trataba de Stano. Todas habían sido apuñaladas o estranguladas, cubiertas con tierra, piedras o cualquier cosa que pudiera ocultar el cuerpo, y al estar en una zona con gran nivel de humedad, casi todos se encontraron en avanzado estado de descomposición. Pero sin una confesión, no había más pruebas que las circunstanciales. La defensa de Gerald propuso un acuerdo. Él confesó el asesinato de 3 mujeres, por lo que para evitar un proceso largo, estaban dispuestos a aceptar 3 cadenas perpetuas, esto con el fin de evitar la pena de muerte. El juez, a regañadientes, acepta el acuerdo, que no está feliz con el resultado, ya que él buscaba la pena de muerte debido a los asesinatos que había cometido. La vida en prisión no es lo que Gerald esperaba. Al ser un narcisista, quería tener la atención por los crímenes y sentirse superior. Ella hablaba de diversos asesinatos,
pero nadie lo tomaba muy en serio. Lo que busca el detective Paul Crowe. Gerald, antes de entrar a prisión, sabía la tensión que había generado. Había miles de reporteros afuera de los juzgados en cada uno de sus juicios. Escribían artículos sobre él, investigaban a más no poder. Los periodistas querían tener una charla con él para preguntarle por qué lo había hecho. Estaba obteniendo toda la atención que siempre quiso, incluso más, porque en diversos estados del país se hablaba de lo que él había hecho. Así que al hablar con el detective, confiesa todos los asesinatos. Dan un total de 25, aunque admite que no recuerda todos. Y sin más cuerpos, es difícil saber cuál era el número exacto. Con el tiempo, confesaría más crímenes que aumentarían su lista a 44. No recordaba los nombres, no recordaba los lugares, pero siempre salía con la misma excusa. Me hicieron enojar y las apuñalé. Cada proceso se tomó de forma paulatina, y a lo largo de los años se le fueron agregando más delitos, tales como crueldad, premeditación y agresión, lo que lo hacía acreedor a la pena de muerte en 8 ocasiones. En 1986 es fijada la primera fecha para la ejecución de Gerald, para julio de ese mismo año, pero esta no presentó una apelación, por lo que fue suspendida. Se recorrió al 26 de agosto, y de nuevo fue suspendida tras presentar un recurso legal. La siguiente fecha sería en abril de 1987, que se volvió a mover para el 30 de mayo. El destino parecía estar del lado de Stano, pues de nuevo se suspende la ejecución después de que un convicto estallara en llamas al usar la silla eléctrica, por lo que se comienza a cuestionar qué tan humano es este método, qué los hace diferentes de los asesinos que están poniendo en la silla. En realidad no haría mucha diferencia. Tras llegar al acuerdo que se trató de un error humano y no de un mal funcionamiento de la silla, se aprueba este método para la ejecución de Gerald Stano el 23 de marzo de 1988. Pidió para su última cena bistec, una patata asada con nata agria y trocitos de tocino, ensalada con aliño de queso azul, habas, medio galón de helado de menta con trocitos de chocolate y 2 litros de refresco de cola. La declaración final de Stano decía que había sido inocente y culpaba a las falsas confesiones de Paul Crowe. Justo antes de que comenzaran a conectarle los cables y acomodarlo en la silla, Stano declaró: soy inocente, estoy asustado. Me amenazaron y me retuvieron mes tras mes, sin ningún tipo de representación legal real. Confesé delitos que no había cometido. Pero esta declaración podría ser cierta. El oficial que detuvo a Stano, aquel con el que Tonya hizo su primera declaración sobre haber sido apuñalada, admitió que Crowe le dio información confidencial a Gerald, que la forma en cómo manejaba sus interrogatorios era bastante sospechosa, porque cada una de sus preguntas iban guiadas a que Stano le diera una respuesta en concreto. En cada una de las ocasiones que Stano habló con Crowe, él parecía darle más y más información. Las preguntas eran muy a modo. ¿Es cierto que tú apuñalaste a una víctima por la espalda? Y Stano decía: sí, claro que lo hice. No se veía tan convencido de ello, y el hecho de que no recordara exactamente todos sus crímenes, los lugares, los nombres, daba mucho que pensar. Ambos podrían salir beneficiados de ello. Stano lograba tener el reconocimiento que siempre quiso. Todo el país hablaba de él, aparecía en los periódicos, en las noticias, toda la gente sabía de su existencia. Aunque no fuera por las razones correctas. Y Crowe reafirmaba su reputación como detective. Habían logrado atrapar a un monstruo, a alguien que había asesinado mujeres durante años y que, siendo tan torpe como ellos lo catalogaban, no entendían por qué no lo habían atrapado antes.
El oficial pensaba que Gerald se dejó guiar por Crowe. No creía que él tuviera la capacidad para asesinar a tantas personas y pasar desapercibido. No le restaba culpabilidad porque sabía que sí era un criminal. Y el ataque a Tonya lo confirmaba. Quizás sí asesinó a algunas mujeres, pero no a la extensa lista de la que se le acusaba. En 1995, el oficial Crowe fue removido de su cargo por corrupción. Y en el 2007, el FBI reveló que en alguno de los casos donde Gerald estaba involucrado, habían descubierto que la evidencia que se usó en su contra no correspondía con el ADN de Stan. Pero toda la evidencia fue destruida después de su ejecución. Existen muchas teorías sobre este caso. La información no es concreta. En algunos lugares se cambian algunas cosas. No hay tanta información sobre las víctimas o sobre él. En realidad todo parece bastante montado. Stano no parecía el tipo de persona que podría haber asesinado a ese número enorme de 44. Y de hecho en algunos lugares dicen que pudo haber sido responsable de 88. Es posible que en realidad hubiera más de un asesino serial por la zona en ese momento, porque en realidad lo sabía. Pero la mayoría de esos crímenes se le adjudicaron a Stano. Y posiblemente, tras su arresto, el verdadero asesino siguió libre durante años. Quizás nunca lo atraparon. Quizás murió en su casa de viejo. Quizás aún está por ahí. Gerald Stano fue ejecutado por 9 cargos de asesinato, de los que aún está en duda si realmente él cometió todos. Pero tal vez nunca lo sabremos. Esta fue la historia de Gerald Stano, el confesor serial.